Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días a todos. Qué pena la demora. Tengo un problema con el internet, pero ya se solucionó. Bueno, creo que estamos todos. Falta una persona, pero bueno, ya son las 8:20. Vamos a empezar. ¿Me confirman, porfa, si ven mi pantalla compartida? ¿Listo? ¿Alcanzan a ver la pantalla compartida, muchachos? Sí, profe. Listo. Bueno, vamos. Déjame un segundito, coloco la presentación. Bueno, buenos días. Una pregunta antes de continuar. ¿Hay alguien que esté aquí por primera vez? ¿De casualidad? O los que están, todos estuvimos la semana pasada, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad 2 de cálculo diferencial e integral. La semana pasada vimos lo que fue ecuaciones lineales o ecuaciones de grado 1. El día de hoy vamos a ver ecuaciones de grado 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un breve repaso antes de empezar como tal con la clase. Recordemos nuevamente los puntos cartesianos, ¿cierto? Que se expresan geográficamente en el plano cartesiano, donde tenemos que en el eje X, que es todo lo horizontal, y el eje Y, que es todo lo vertical. ¿Listo? El punto donde ellos se encuentran o la intersección lo vamos a denominar punto cero o punto inicial. ¿Cómo lo definimos? Definimos 0,0. Uy, me disculpan ahí el pulso. 0,0. Donde siempre el primer elemento de los puntos corresponde al eje X y el segundo elemento corresponde al eje Y. Entonces, si queremos identificar cuáles son los puntos de este ejemplo de acá, que es 3, menos 2, estamos diciendo que en el eje X tenemos un 3 positivo, en el eje X, y en el eje Y tenemos un menos 2 positivo. Entonces la intersección de estos dos puntos nos representan ese punto en el espacio o en el plano cartesiano. ¿Ya? La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por un sistema de coordenadas. ¿Listo? Esto lo vimos también la semana pasada. Volvemos a dar un repaso de ecuaciones. Una ecuación se expresa en un lenguaje algebraico, que es una relación entre cantidades cuyo valor no conocemos. Y esas cantidades se expresan con letras. Ya dijimos que estas cantidades al final las vamos a denominar como unas incógnitas, ¿cierto? ¿Qué más características tiene una ecuación? Que se presenta una igualdad, ¿cierto?
O sea que tenemos un miembro al lado izquierdo de la igualdad y un miembro al lado derecho de la igualdad. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Un miembro al lado izquierdo de la igualdad y un miembro al lado derecho de la igualdad. O sea que tenemos que para definición estructural una ecuación, ¿cierto? Es una expresión algebraica donde hay valores desconocidos y conocidos. Los valores desconocidos los vamos a representar con letras, que esas son nuestras incógnitas. Y en la expresión algebraica también existe una igualdad. O sea que podemos definir un miembro al lado izquierdo y un miembro al lado derecho. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de las ecuaciones? Encontrar valores. Encontrar los valores para que las letras, en este caso las incógnitas, tengan un valor cuyo tal la igualdad se pueda cumplir. ¿Ya? O sea que la igualdad sea cierta. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo fácil. 3x es igual a 24. Entonces vamos a definir. Esto es una ecuación, ¿por qué? Porque tenemos variables conocidas como el 24 y el 3 y tenemos variables desconocidas como la x. En este caso nuestra x es la incógnita. Ahora, también vemos que existe una igualdad y que hay un miembro al lado izquierdo y un miembro al lado derecho. Con esto podemos desconocer de que esto sí tiene una estructura de una ecuación. Ahora, como ya tiene la estructura de una ecuación, nos hacemos el planteamiento. ¿Qué número multiplicado por 3 da 24? ¿Quién me puede ayudar con la respuesta? ¿Cuál sería el posible resultado para la X? ¿Qué número multiplicado por 3 da 24? Ocho. Sí, señor, es 8. Porque 8 por 3 da 24. Esos son ejercicios sencillos como para entrar en calor. Listo, muchachos, para que me ayuden, por favor, participando y compartiendo. No importa que nos equivoquemos. Ahora, si tenemos otra ecuación de esta forma, 5x menos 20. Primero validamos de que sea una ecuación. ¿Tiene términos conocidos? Sí. ¿Tiene términos desconocidos? Sí. En este caso la la incógnita es x. ¿Tiene una igualdad? Sí. ¿Tiene miembros al lado, al lado izquierdo de la igualdad? Sí. ¿Tiene miembros al lado derecho de la igualdad? Sí. Ojo, recuerden que el 0 también es un miembro. ¿Listo? O sea que esta ecuación cumple con las características. Ahora, como ya sabemos que cumplen, vamos a hacer el planteamiento. ¿A qué número hay que restarle 20 para que el resultado sea 0? ¿Qué número multiplicado por 5 y restándole 20 a ese resultado nos da 0? ¿Cuánto debe valer x? ¿Quién me puede ayudar con ese cálculo? 4, profe. Sería 5 por 4. 5 por 4 es igual a 20, menos 20 es igual a 0. Entonces el valor de la incógnita es 4. ¿Listo? Perfecto. Ahora, cuando tenemos ecuaciones un poquito más complejas, como esta forma, vamos a aplicar primero la validación de que sea una ecuación. Tenemos atributos conocidos y tenemos atributos desconocidos. En este caso, nuestra x es igual a la incógnita. ¿Hay una igualdad? Sí. ¿Hay un miembro al lado izquierdo de la igualdad? Sí. ¿Hay un miembro al lado derecho de la igualdad? Sí. O sea que esta ecuación cumple con las propiedades de ser una ecuación. Ahora, después de saber qué es una ecuación, vamos a hacer un planteamiento. ¿Por qué número hay que multiplicar el 2 tal que al sumarle 1 y sacarle la raíz cuadrada a todo ese resultado es igual a 5? Bueno, vamos a pensar mentalmente un momento
en esta fórmula? ¿Quién me puede ayudar con esto? Bueno, si hacemos un repaso mental, nos podemos 12. encontrar, exacto, X igual a 12. muchas gracias. Si multiplicamos 12 por 2, nos da 24, más 1 nos da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Significa que la igualdad se cumple. Entonces, el valor de la incógnita es x igual a 2. Hasta ahí tenemos claro el concepto, ¿cierto? De ecuaciones. Recuerden que la semana pasada vimos las ecuaciones de primer grado o las ecuaciones lineales, donde tenemos las incógnitas que están a grado 1, ¿cierto? O también que están solitas. Estas ecuaciones de grado 1 tienen una forma o una técnica para resolver, que son las de transposición y reducción. ¿Listo? Transposición y reducción. Vamos a hacer un breve ejemplo para poner en práctica la transposición y la reducción. ¿Quién me quiere ayudar aquí con la transposición y la reducción? Bueno, yo voy a ir preguntándole a todos y yo voy dibujando. Entonces, tenemos una ecuación llamada 4 por, entre paréntesis, 5x menos 2, más 3, entre paréntesis, 6 menos 9x, es igual a 6, 4x más 9, cierro paréntesis, menos 15x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos una ecuación con paréntesis? Quitar los paréntesis. Quitar los paréntesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar lo que está haciendo, perdón, la reducción. Vamos a multiplicar lo que es el factor que tienen los paréntesis para desaparecerlos. ¿Listo? Entonces, 4 multiplica tanto a 5x como a 2. 3 multiplica tanto a 6 como a 9x. 6 multiplica a 4, x tanto a 9. ¿Listo? Entonces vamos a despejar. 4 por 5, x, esto nos da 20x. Menos 4 por 2 nos da 8. Más 3 por 6, 18. 3 por menos 9x nos da menos 27x. Es igual a 6 por 4x, 24x. Estos números hoy me están quedando bien chuecos. Más 6 por 9. 6 por 9, 54. Menos 15x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos una ecuación de forma con paréntesis o agrupada, lo que hacemos es desagruparla, extenderla, ¿cierto? Y ya tenemos, nos queda una fórmula de 20x menos 8 más 18 menos 27x es igual a 24x más 54 menos 15x. Ahora, pregunta, Darío Olmedo, ¿qué hacemos? ¿Transposición o reducción? Transposición.
Transposición. Entonces vamos a pasar todos los componentes de un mismo término a un lado y los otros a un otro. Entonces vamos a dejar los X a la izquierda y los números a la derecha. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? 20X menos, todos los números los vamos a pasar para la derecha. Y los X los vamos a pasar para la izquierda. Entonces, esto nos queda 20X menos 27X, que ya estaba ahí. Ahora, el 24X que estaba positivo pasa al otro lado a restar. Menos 24X. El menos 15X que estaba restando pasa al otro lado a sumar. Más 15X es igual a, tenemos acá el 54 solito. Y los números que pasaron del lado izquierdo, menos 8 pasa a sumar, más 8. Y el más 18 pasa a restar, menos 18. Aquí hicimos el primer paso que fue transposición. Ahora, ya tenemos todas las X a un lado y todos los números a otro lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Transposición o reducción? Reducción. Reducción. Ya podemos operar los números o los términos, perdón, con las mismas magnitudes, vacas con vacas, perros con perros. En este caso, X con X, números con números. Entonces, vamos a hacer la suma de todas las X. 20X menos 27X, esto nos da menos 7X. Menos 7X menos 24X nos da menos 31X. Y menos 31X más 15X nos da menos 16X. ¿Listo? Ahora, al lado derecho, 54 más 8 nos da 62. Y 62 menos 18 nos da 44. Esto nos queda así, 44. Ahora, ya tenemos esta ecuación un poco más pequeña. ¿Qué método vamos a aplicar? ¿Transposición o reducción? Transposición, profe. Transposición. Vamos a pasar este 16 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces esto nos queda X es igual a 44 sobre, este negativo lo podemos dejar acá solito, 16. ¿Ya? Entonces, ahí ya encontramos el valor de la X. Si queremos podemos despejar esa ecuación. Esto nos da 44 sobre 16. Nos da 2, menos 2.75. Menos 2.75. Donde si reemplazamos el valor de la X en estas ecuaciones, en esta ecuación de arriba, con menos 2.75, la igualdad se va a cumplir. ¿Listo? Esto fue un repaso de lo que hicimos la semana pasada, teniendo en cuenta el método o los métodos para resolver las ecuaciones de primer grado. Ahora, ¿qué pasa si la variable X no es de grado 1 o no es de grado 2? Tenemos las ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que vamos a ver el día de hoy. Ya terminamos con las ecuaciones de primer grado. Ya nos quedó clarísimo de que se utiliza la transposición y la reducción para resolver estas ecuaciones. Pero las ecuaciones de segundo grado se resuelven de una manera muy diferente. ¿Ya? ¿Cuándo sabemos nosotros que una ecuación es de grado 2? De la siguiente forma. Las ecuaciones de segundo grado son ecuaciones polinómicas de grado 2, porque la mayor potencia de la incógnita es 2.
una ecuación cuadrática tiene la siguiente forma. Entonces, nos vamos a encontrar que encontramos la incógnita, ¿cierto? Y por acá, digamos, con el b, en el segundo término, tenemos, vamos a reemplazar ese b por un 8. Acá sería por lo menos 8x, un ejemplo. Y si la a fuera 15, esto sería 15x al cuadrado. Si vemos la diferencia entre una ecuación lineal y una ecuación cuadrática, es que en la ecuación lineal los x todos eran igualitos. Acá en las ecuaciones cuadráticas, el mayor exponente de la x es 2. O sea, está elevado al cuadrado. Cuando nosotros veamos una variable elevada ya al cuadrado, de una sabemos que es una ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones cuadráticas tienen unas propiedades, así como, perdón, así como vimos que las ecuaciones lineales tienen que cumplir unas, perdón, bueno, muchachos, qué pena la interrupción. Entonces, como les decía, las ecuaciones lineales tienen que cumplir unas propiedades. Y vimos que las propiedades de las ecuaciones lineales, ¿cuáles son? Que exista una variable, ¿cierto? Elevada a grado 1 o con potencia número 1, que haya una igualdad y que haya términos tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, si podemos ver, digamos que esas son las características básicas de una ecuación de primer grado, una ecuación lineal. Pero cuando vemos ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, a esas mismas características les vamos a sumar de que uno de los exponentes de la incógnita, o en este caso la variable x, tiene que estar elevado a la 2 o al cuadrado. Adicional a eso, que el número o el término que acompaña a la variable que está elevado a la potencia número 2 no puede ser igual a 0. ¿Qué pasa si si a fuera 0? Pues esto fuera 0 por x al cuadrado es igual a 0. Significa que la ecuación no sería una ecuación de segundo grado, porque prácticamente el x al cuadrado lo estamos desapareciendo. ¿Listo? Entonces, la ecuación cuadrática tiene esa característica. Entonces, si ya lo vemos en forma agrupada, podemos decir que el término que tiene el exponente al cuadrado lo vamos a denominar término cuadrático. El término que tiene la incógnita que está elevado a la potencia número 1 lo vamos a denominar término lineal. Y el término que no tiene una incógnita, que realmente es como si tuviera una incógnita, una x elevado a la 0, que ustedes ya saben que x elevado a la 0 da 1. Entonces 1 por cualquier número pues da el mismo número. Ese término que no tiene x lo vamos a denominar término independiente. Entonces ya traspolando esto a un ejemplo real,
podemos encontrarnos que 5x al cuadrado, en este caso este 5x al cuadrado sería el término independiente. 3x al cuadrado, 3x solo a la 1 sería el término lineal. Y el 2 sería el término independiente. ¿Listo? Entonces tenemos el término cuadrático, 5x al cuadrado, 3x como término lineal y el 2 solito como término independiente. ¿Ya? O sea que una ecuación de segundo grado tiene estas características, que posee un término cuadrático, un término lineal, un término independiente. Hay una igualdad, significa que hay un miembro al lado izquierdo de la igualdad y un miembro al lado derecho de la igualdad, ¿cierto? Y la incógnita, su valor, su mayor grado es de grado 2. ¿Preguntas o dudas hasta el momento sobre la forma o la estructura de una ecuación cuadrática? No, profe. ¿Todo claro? Listo. Entonces, continuamos. Estas ecuaciones cuadráticas tienen una forma de resolución. Hay una fórmula. Me voy a devolver aquí un momento en la presentación. Si ustedes pueden ver acá al lado derecho, yo se las coloqué. Esta es la fórmula donde podemos encontrar ese valor de x simplemente reemplazando los valores. Entonces, si una ecuación de segundo grado somos capaces de identificar cuál es el término cuadrático, cuál es el término lineal, cuál es el término independiente. O sea que tenemos en cuenta de que el a, en nuestro caso, es el número que acompaña el término cuadrático. El b es, en nuestro caso, el número que acompaña el término lineal. Y el c vendría siendo el término independiente. Entonces simplemente reemplazamos en esta fórmula y ya tenemos la solución. Pero ojo, ¿por qué vemos en esta fórmula que aparece el más y el menos? Significan que las ecuaciones de segundo grado pueden tener hasta 2 soluciones. ¿Por qué? Porque una solución puede ser el mismo número, pero con el signo contrario. Acuérdense que cualquier número elevado, independientemente de su signo o su magnitud, elevado al cuadrado da el mismo número. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Da 25. Y menos 5 al cuadrado también nos da 25. Porque menos por menos da más, ¿cierto? Entonces lo que nos está indicando esta ecuación es que cuando reemplacemos vamos a tener una solución, tanto positiva como negativa. ¿Listo? Esta ecuación la vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a seguir con la estructura de estas ecuaciones de segundo grado. Entonces, teniendo en cuenta de que identificamos que en una ecuación de segundo grado tenemos los términos cuadráticos, tenemos el término lineal y tenemos el término independiente, nosotros podemos clasificar estas ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas como. Podemos separarlas como ecuaciones completas o ecuaciones incompletas. ¿Cuál es la característica de la ecuación completa? Que tiene sus 3 términos. Que tiene su término cuadrático, que tiene su término lineal, que tiene su término independiente y que ninguno de estos valores, ni el a, ni el b, ni el c, son 0. Esa es una ecuación completa o una ecuación perfecta. Pero cuando vemos las ecuaciones incompletas, podemos encontrarnos 2 tipos de ecuaciones incompletas. La que le falta el término independiente, o sea, la que le falta la c. En este caso sería ax más bx igual a 0, porque la c no está, la c podría ser un 0. O la pura, donde nos falta la b, o sea, el término lineal. Pero en cualquiera de estas ecuaciones, los términos a, b y c siempre están. Simplemente que tomaron valores iguales a 0. En la mixta, por ejemplo, en el lado izquierdo, la c tomó el valor de 0. En la pura,
la b tomó el valor de 0. Entonces, claro, por eso al multiplicar 0 por x, la x se desaparece y nos queda de la forma de una ecuación cuadrática donde ax al cuadrado como término cuadrático y la c como término independiente. ¿Qué significa esto? Que independientemente si es mixta, pura o perfecta o completa, como le llaman, las ecuaciones todas, si ustedes ven, todas, siempre corresponden a que la x, que en este caso es nuestra incógnita, está elevada a una potencia igual a 2. ¿Listo? Entonces, cada una de estas clasificaciones de las ecuaciones puede resolverse de manera diferente o tiene técnicas diferentes. Pero al final nos vamos a dar cuenta de que podemos utilizar la ecuación general, que fue la que vimos al principio, para todos los tipos de ecuaciones, para toda la clasificación. Pero simplemente vamos a ver estas técnicas alternativas en caso tal de que, bueno, no queremos utilizar la fórmula general porque es muy larga o muy grande, pues más bien utilizamos la alternativa dependiendo la clasificación de la ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a dar unos ejemplos. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Listo, entonces continuamos. Vimos según la metodología, que las ecuaciones pueden ser de 3 tipos. Completas, como esta, 5x al cuadrado más 8x más 17. ¿Qué significa? Que tanto el a, el b, el c son diferentes a 0, que existe una incógnita, en este caso x, que está elevado al cuadrado, y que hay una igualdad que tiene miembros al lado izquierdo y miembros al lado derecho de esa igualdad. ¿Qué significa esto? Que esto es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Y como tiene a, b y c diferente a 0, esta ecuación es completa o ecuación perfecta. ¿Listo? Tenemos también las puras, en este caso, como el caso de acá, 25x al cuadrado menos 17, donde tenemos el a, tenemos c diferente a 0, pero si podemos ver, nuestro número b es igual a 0, porque el término lineal no aparece en la ecuación. O sea, no aparece ningún término que esté acompañado de la incógnita elevado a la potencia 1. Entonces, cuando tenemos estas ecuaciones que tienen a y c diferente a 0, pero b es igual a 0, y que existe una incógnita, en este caso x, que está elevado al cuadrado, decimos que tenemos una ecuación cuadrática pura, porque no tenemos nuestro factor lineal. Ahora, si tenemos otra ecuación, así como la del tercer ejemplo, 5x al cuadrado más 2x igual a 0, tenemos el a y tenemos b diferente a 0. Pero c sí es igual a 0. Ese término independiente no está en la ecuación. Y también tenemos una incógnita denominada x, y el mayor grado de la incógnita que aparece en la ecuación es de grado 2. Entonces, en este caso, nosotros decimos que tenemos una ecuación cuadrática mixta. ¿Listo? Esta es la diferencia entre las clasificaciones de las ecuaciones con ejemplos reales. ¿A alguien no le queda claro la diferenciación o la clasificación de este tipo de ecuaciones? Antes de continuar. Oscar, te vuelvo a explicar. Oscar no tiene audio, nos está escribiendo por el chat.
Cuando estamos viendo ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, lo primero que tenemos que ver, indiferentemente si es completa, pura o mixta, es que tenemos una incógnita, en este caso x, y está elevado al cuadrado. Esta es la característica básica de una ecuación cuadrática. Entonces, como podemos observar, tanto en este ejemplo está el cuadrado, aquí también está el cuadrado, y aquí también está el cuadrado. ¿Cierto? Ahora, las ecuaciones cuadráticas, o sea, las que tienen su incógnita elevada al cuadrado a la potencia número 2, pueden presentarse que estén acompañadas de un término lineal y un término independiente, o sea que no tiene x, pero también pueden aparecer con que solamente tienen su término independiente o solamente tienen término lineal. Entonces, de esta forma está de que si la ecuación tiene su término cuadrático, que es cuando la x aparece al cuadrado, su término lineal, que es cuando la x aparece a la 1 o solito, y su término independiente, cuando es un número que no tiene x, este tipo de ecuaciones las llamamos ecuaciones completas. Pero si las ecuaciones les falta uno de estos dos términos, ya sea el lineal o el independiente, la vamos a llamar ecuaciones incompletas. Y las ecuaciones incompletas están clasificadas en estas dos. En las puras, que solamente tienen términos independientes, o sea que no tienen la x. Y en las mixtas, que sí tienen el término lineal, más no el independiente. Pero indiferentemente, cuál de las tres clasificaciones sea la ecuación, podemos observar que siempre va a estar el x al cuadrado. Siempre. Siempre. Porque es el término cuadrático. Si no existiera el término cuadrático, no fuera ecuación cuadrática. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro, Oscar? Bueno, muchas gracias. Entonces, para continuar. O sea, al final, todas son ecuaciones cuadráticas. Todas son ecuaciones cuadráticas. La única diferencia, perdón, es que una tiene más acompañantes y otras, pero en toda está el x al cuadrado. Esto es lo importante, que esté el x al cuadrado. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar el término A, el término B y el término C. Voy a colocarlo un poquito más pequeño. Término A, término B y el término C de la primera, segunda y tercera ecuación. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Bueno, voy a irles preguntando. Andrés Díaz. Andrés, ¿te encuentras? Bueno. Darío Sebastián Olmedo. Tampoco. Alejandro Mayorga se encuentra. Uy, lo escucho entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? No. Bueno. Entonces voy a hacer el ejercicio yo. Pero porfa, confírmenme así sea por el chat si me escuchan bien.
Alejandro, a ti te escucha entrecortado, pero ¿tú me escuchas bien a mí? ¿O también me escuchas entrecortado? Ok, listo. Entonces voy a sacar yo aquí la clasificación de las ecuaciones cuadráticas, que son de la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3, que son las que tenemos acá al lado izquierdo en esta tablita. Vamos a sacar el factor A, el factor B y el factor C. Entonces, de la ecuación número 1, dame un segundo, por favor. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Entonces, en la ecuación número 1, el A, en este caso, que es el término cuadrático, es el número que acompaña el término cuadrático. En este caso, el A sería 5. 5 solito, no 5x al cuadrado, 5. Solo es 5. En B, que es el término, el número que acompaña el término lineal, sería 8. Y el C, que sería el término independiente, o sea, el que no tiene X, sería 17. ¿Ya? Estos son el A, el B y el C de la ecuación número 1. Ahora, de la ecuación número 2, el A, que es el término que está acompañando el término cuadrático, el número, perdón, sería 25. El B, que es el término, el número que está acompañando el término lineal, o sea, la X, si ustedes ven aquí no está. Como no hay ningún número multiplicado por X, este B es igual a 0. Y el C, que es el término independiente, el que no tiene X, en este caso sería el de acá, menos 17. O que esto se va con signo y todo, ¿no? Menos 17. Para la ecuación número 3, el A, que es el número que está acompañando el término cuadrático, en este caso sería 5. El B, que es el número que está acompañando el término lineal, o sea, la X solita, en este caso sería el 2. Y el C, que es el término independiente, si no lo vemos, es porque es 0. Entonces, si podemos ver esta pequeña tabla, la diferencia ¿cuál es? De que la ecuación perfecta es la que tiene, perdón, la ecuación completa es la que tiene A y B y C diferente a 0. Pero las ecuaciones incompletas son las que o el B o el C es igual a 0. ¿Ya les quedó claro por qué una ecuación es incompleta o es completa?
Profe, una pregunta. Sí, señor, te escucho. ¿Por qué en la segunda la B es igual a cero? Si se supone que es al último. Porque si tú ves que en la segunda, acá que en 25x al cuadrado, la b es el número que acompaña el término lineal. O sea, el término que solamente tiene una x a la 1, no x al cuadrado. Y aquí en esta ecuación no está. X al cuadrado, x solita no aparece. Significa que es como si estuviéramos multiplicando 0 por x para que la desapareciéramos. O sea, cuando el término lineal, que es la x, no aparece en una ecuación, ya de una sabemos que el valor de ese término es 0. Lo mismo que acá en la de abajo. Si ustedes ven, acá está el término cuadrático, que está el x al cuadrado, está el término lineal, que es el x solito, pero falta el término independiente, o sea que c es igual a 0. Ah, ya, profe, gracias. Listo, súper. Entonces, vamos a continuar. Estoy ya teniendo claro de que una ecuación cuadrática tiene una característica de que, vuelvo y repito, tiene una incógnita al cuadrado, ¿cierto? Un x al cuadrado, un y al cuadrado, como quieran llamar, una letra, una incógnita al cuadrado, y que en la forma de su ecuación somos capaces de hallar un a, un b y un c, que siempre, 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 si ustedes ven en la primera columna de la tabla que acabamos de hacer, el a nunca puede ser cero, porque si el a fuera cero no fuera una ecuación cuadrática. ¿Listo? Puede ser b o puede ser c cero, sí, como acá como el segundo ejemplo o el tercer ejemplo, que esas ya pasarían a ser ecuaciones cuadráticas incompletas o denominadas puras e impuras. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a resolver las ecuaciones. ¿Cómo hallamos los valores o las soluciones para estas incógnitas cuando es una x al cuadrado? Voy a empezar de adelante hacia atrás. Este es un tema de repaso. Antes de empezar con los métodos de resolución, vamos a tocar el tema de factorización, por si de pronto no nos acordamos o se nos ha olvidado. El tema de factorización es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. ¿Se acuerdan lo que hicimos en en el primer ejercicio de ejemplo del día de hoy? Donde lo que teníamos en un paréntesis lo abrimos, ¿cierto? Es exactamente el mismo caso, simplemente que aquí vamos a ir al sentido contrario. En vez de abrirlo, lo vamos a agrupar. Regálame un segundo, por favor.
Bueno, muchachos, qué pena es que por acá pasan los perros y se alborotan todos. Bueno, entonces, como decíamos, la factorización de un componente consiste en descomponer, ¿cierto? Que fue lo que hicimos ahorita. Teníamos un paréntesis y lo abrimos. O sea, el número que estaba multiplicando acá afuera, lo pasamos a multiplicar tanto al de adentro como al de más adentro. Y esto nos da, por lo menos en este ejemplo, x por x nos da x al cuadrado y x por 1 nos da x, ¿cierto? Como está sumando, sigue sumando. Esto es la factorización. Pero lo que nosotros vamos a necesitar hacer es hallar este factor común. O sea, pasar de esta expresión a esta. Ya les explico por qué. Porque es que si nosotros somos capaces de descomponer o de sacar ese factor común, si ustedes se dieron cuenta al principio de la clase, es mucho más fácil resolver ecuaciones lineales, o sea, de esta forma, con transposición y reducción, que resolver ecuaciones de esta forma que tenemos que aplicar fórmulas, sacar clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es que si podemos hacer de que esta ecuación se convierta en una ecuación de este tipo o este componente, nos va a facilitar mucho, mucho, mucho el trabajo. ¿Listo? Bueno, déjame un segundito. Un segundito, por favor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo de factorización, ¿cierto? Hay formas de sacar factor común para solucionar mucho más rápido estas ecuaciones complejas. Entonces recuerden que siempre nuestro objetivo es hacer que las ecuaciones sean más fáciles de resolver. Bueno, miren por qué se me está cayendo tanto este Zoom hoy. Está súper pesado el Zoom hoy. Bueno, entonces, teniendo en cuenta de que posiblemente podemos utilizar el factor común, ¿cierto? El factor común es ese como dice, común múltiplo, o que algo que tiene en común, que multiplicado un número externo nos da algo de esta forma. ¿Listo? Eso lo vamos a dejar ahí en stand-by un momento y vamos a empezar con la clasificación de las ecuaciones. Entonces, tenemos la ecuación incompleta pura, ¿cierto? La incompleta pura, dijimos que tenía A y C diferente de 0 y que el B, o el número que acompañaba el término lineal, era igual a 0, ¿cierto? O sea que esa ecuación incompleta pura tiene esta forma. Término cuadrático tiene su A, término independiente existe, pero el término B es igual a 0 o no está en la ecuación. Esa parte nos queda claro.
¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Imagínense que esta ecuación, sin necesidad de reemplazar números en el A y en el C, yo puedo despejar. Entonces yo puedo hacer una transposición y paso el C al lado derecho. El C está sumando, pasa a restar. Eso es transposición. Hago otra transposición para separar este número de esta X. Y esto me queda X al cuadrado es igual a menos C sobre A. Y si quiero despejar la X, ¿cómo despejo una X al cuadrado? Sacándole raíz. Entonces, si le saco la raíz al X al cuadrado, nos queda la X solita. Y al otro lado nos queda más o menos raíz de menos 6a. Volvemos otra vez con el más o menos. En la ecuación en cuadráticas nos vamos a encontrar ese más o menos. Porque recuerden que al sacarle una raíz a cualquier número, el mismo número multiplicado por el mismo, independientemente de su signo, sea positivo o negativo, siempre va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa parte. Pero, ¿esto qué nos dice? Que con esta fórmula, de forma general, las ecuaciones que sean incompletas puras, reemplazando de esta forma, ya tenemos un resultado. ¿Listo? O los posibles valores para X. Entonces vamos a hacer un ejemplo. X al cuadrado menos 25 es igual a 0. Vamos a hallar A, vamos a hallar B y vamos a hallar C. ¿Qué me ayuda? ¿Cuánto vale el A en esa ecuación de X al cuadrado menos 25 igual a 0? ¿Qué me puede decir? Cinco. El A, no, el A, acuerden que el A es el término que acompaña, perdón, es el número que acompaña el término cuadrático. En este caso X al cuadrado. ¿Qué número acompaña al término cuadrático? ¿Cuál sería el número? El A, el B y el C solamente son números. ¿Cuál es el número que está acompañando el término cuadrático en este momento? El número que está acompañando el término cuadrático es 1. Esto que tenemos aquí, este término, es como si estuviera esto, 1 por X al cuadrado. Entonces el término es 1. Ya, qué pena, lo borré. Voy a volver a escribir. B, C. Entonces, el A es 1. Ahora, el B es el número que acompaña el término lineal, o sea, el término X, solito. ¿Quién me puede decir cuál es el valor de B en esa ecuación? ¿Cero? Es correcto, es 0, porque no existe, o no se ve en la ecuación, entonces el valor es 0. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es el valor de la C? El número del término independiente, que no tiene X. 25. No, el número es menos 25. Recuerden los signos. Ojo con eso. Menos 25. Si el número lo vemos restando, ese es el valor. Menos 25. Para que no se vayan a confundir. O sea que en este caso, la ecuación incompleta es pura porque no tiene B. Ya vimos que B es igual a 0. Entonces esto ya lo hace incompleta pura. Y tenemos A es igual a 1 y C menos 25. Ahora vamos a utilizar estos valores que hallamos. Vamos a reemplazarlos con la ecuación que acabamos de despejar en la diapositiva anterior. La ecuación es X es igual a más o menos C sobre A. ¿Cierto? Entonces voy a rayar acá. La ecuación es C sobre A negativo raíz cuadrada
más o menos es igual a X. Esa es la ecuación. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hallemos una ecuación cuadrática, que el B sea igual a 0, ya sabemos que es una ecuación pura y la podemos resolver simplemente reemplazando esta ecuación. Entonces vamos a reemplazar los valores que hallamos con esta ecuación. Dame un segundo, por favor. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación que es X es igual a más o menos raíz de menos C sobre A, los valores que hallamos de esa ecuación. Entonces vamos a reemplazar. X es igual a más o menos raíz cuadrada negativo de C. ¿Cuánto vale C? Menos 25. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Qué nos queda de esta ecuación? Que X es igual a más o menos la raíz. Este negativo con este negativo, cuando se multiplican, queda positivo. Entonces esto nos queda 25. Y 25 sobre 1 es igual a 25, ¿no? Entonces tenemos que X es igual a más o menos raíz cuadrada de 25. ¿Cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 25? ¿Qué número multiplicado por él mismo nos da 25? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué número multiplicado por él mismo da 25? 5. 5. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que X es igual a más o menos 5. ¿Cómo se lee esto? De que la posible solución de X puede ser o 5 positivo o también 5 negativo. Eso es lo que significa el más o menos. Vamos a hacer el ejemplo y reemplazar. Si utilizamos 5 acá en la ecuación, 5 al cuadrado da 25, menos 25 da 0, se cumple. Pero si utilizamos menos 5 al cuadrado da 25 también, menos 25 es igual a 0. O sea que para estos dos valores, la ecuación cumple su igualdad. O sea que esos son los posibles valores o los posibles resultados de X. Entonces, si ustedes ven, ¿cuál fue el primer paso para resolver esta ecuación? Simplemente identificar el A, el B y el C. ¿Listo? El A, el B y el C. Cuando nos dimos cuenta que el B era igual a 0, simplemente utilizamos esta fórmula. X más o menos raíz cuadrada de menos C sobre A. Reemplazamos los valores hallados y simplemente empezamos a calcular los números y hasta que lleguemos al resultado totalmente despejado. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta sobre esta fórmula para resolver las ecuaciones incompletas puras? Listo, entonces continuamos. Ahora, así como tenemos las puras, que son las que el término B es igual a 0, también tenemos las mixtas, las cuadráticas incompletas mixtas, que es cuando el término independiente, o sea, el C, no aparece o es igual a 0, ¿cierto?
Estas ecuaciones tienen esta forma. X al cuadrado como término cuadrático, por lo menos 8x como término lineal, pero el término independiente, o sea, el que no tiene acompañado de cero, no está. No tiene acompañado de x, no está. Cuando vemos este tipo de ecuación, vemos que es una ecuación mixta. Entonces, ¿a qué se les parece esto? De lo que acabamos de ver anteriormente. ¿A qué se les parece esto? Si ustedes pueden observar, ese tipo de ecuaciones son iguales a estas, a las que podemos sacarle un factor común. Término cuadrático, término lineal y no hay un término independiente en la ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la técnica aquí cuando la ecuación incompleta es mixta? Hacer una factorización para sacar el factor común. Para sacar el factor común. El factor común, como su nombre lo dice, es, hagan cuenta como si estuvieran diciendo, ¿qué tiene en común esto y esto? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esto y esto? ¿Qué me puede decir así a simple vista? ¿Qué tienen en común x al cuadrado y 8x? ¿Qué tienen de parecido? ¿Qué tienen en común? ¿Qué número tienen en común? ¿Qué letra tienen en común? ¿Cuál es el factor? Si ustedes ven, lo único que tienen en común esto de acá con esto de acá es el x. Es lo único que tienen en común, ¿cierto? Que un número multiplicado por x nos dio esto, o sea, otra x, y un número multiplicado por este, que sea el 8, nos dio 8x. Eso es lo único que tienen en común. Pero ¿cuál es la forma más fácil para hallar algo en común? Así como hallamos el a, el b y el c de nuestras ecuaciones, vamos a hallar el a, el b, ya vemos que c no existe en este tipo de ecuaciones, y nos damos cuenta que a, en este caso, ¿qué valor tiene a? El número que acompaña el término cuadrático. ¿Quién me puede decir qué valor tiene a? ¿Qué valor tiene a del término x al cuadrado? ¿Cuál es a ahí en ese término? Listo, Oscar. 1, es correcto. 1 es el valor de a, que es el 1 que acompaña aquí al x al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el valor de b? De esa ecuación, de ese término lineal 8x. ¿Cuál es el valor de b? Es correcto. El valor de b es 8. ¿Cierto? Entonces ya identificamos nuestro a y nuestro b. Ya identificamos nuestro a y nuestro b. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora para saber cuáles son nuestros factores comunes? ¿Cuál es nuestro factor común? ¿Ya? Vamos a coger el número menor del a y b, en este caso el 1, y lo vamos a dividir tanto por él mismo
como por el B. 1 sobre 1 nos da 1. Y 1 sobre 8 nos da 8. Ese es el factor común, el número menor. Sí se puede dividir. Si se puede dividir este número, significa que este es el factor común que va a estar acompañado con lo que tiene en común, valga la redundancia, la ecuación, que ya habíamos dicho x. Entonces, ¿cómo quedaría este factor común? Voy a borrar. Voy a colocar acá chiquito. AB es igual a 1, 8. Nos dimos cuenta que A sí puede dividir a B sin dejar residuo y que en común tenemos la X. ¿Esto cómo quedaría? El X, que es el factor común entre los dos, lo dejamos afuera y colocamos el resultado de la división. Entonces, 1 multiplicado por X, que era el factor común, más 8, porque ya lo multiplicamos por X. Esto nos da X, si despejamos ese 1, por X más 8. O sea que el factor común de esa ecuación es X más 8. Es lo que tiene de común esa ecuación para dividir. Si ustedes ven esta ecuación incompleta mixta, es un poquito más difícil de hallar que la otra ecuación porque simplemente hallamos A, B, C y reemplazamos la ecuación. Pero es bueno saber, digamos, el proceso de dónde salen las cosas. ¿Listo? La idea cuál es? Que ustedes contextualicen este tipo de ecuaciones, pero si ustedes al final quieren resolver todas las ecuaciones, indiferentemente de su categoría, por la ecuación general, lo pueden hacer. El resultado es el mismo. ¿Listo? Dame un segundo, por favor. Bueno, entonces vamos a colocar unos ejemplos de estas incompletas mixtas. 4x más 12x es igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el A y es el B. Ya vemos que C no hay porque no hay un término independiente. Entonces, ¿cuál es el valor de A en esta ecuación de 4x al cuadrado más 12x? ¿Cuál es el valor de A? ¿Quién me puede ayudar? X a las 2, profe. No, recuerden que el A, el B y el C son números, no tienen incógnitas. El A, el B y el C son los números que acompañan los términos lineales o cuadráticos o independientes. Entonces, el A es el número que acompaña el término cuadrático. O sea, donde esté la variable elevada al cuadrado, el número que acompaña esa variable es el A. O sea que en este caso es el 4. El B, que es el número que acompaña el término lineal, o sea, donde está la X, solamente 12. el número, exacto, solamente el número. Entonces, cuando lleguemos A, B y C, solamente son los números que acompañan esas incógnitas. ¿Listo, muchachos? Y la C, en este caso, como no existe, es igual a 0. O sea que A, B y C siempre son números, solamente números. No es algo más, sino números.
Bueno. Yo creo que esto sí ya está aquí. Listo. Entonces, cuando ya tenemos el A, el B y el C, el A, el B y el C, que son números, muchachos, recuerden siempre, son números. Son los números que acompañan estos términos. El A, el término cuadrático, el B, el que está elevado a la 1, y el C, el que está elevado a la 0, o sea que solamente el numerito solito, ¿ya? Estos números, el A, el B y el C, son los que, a los cuales le vamos a sacar común, factor común, perdón. Si ustedes pueden ver, ¿qué tienen en común el 4 y el 12? Pues que yo puedo dividir entre 4 y 12, ¿cierto? Que fue lo que hallamos ahorita, el A y el B, 4 y 12. 4 está dividido entre 12. ¿Cuál es el resultado de 4 dividido entre 12? 3. O sea que el factor común entre ellos es el 3. Adicional a eso, todos dos tienen X. Este está elevado a la 2, este está elevado a la 1, pero todos dos tienen X. O sea que nuestro primer factor común es X más 3. ¿Ya? Esto lo que iría en el paréntesis. Y este simplemente lo hallamos sacando el A del B y dividiendo el más pequeño contra el más grande. No más. Ya con eso tenemos el primer factor común, que es lo que va a estar dentro del paréntesis. Ahora, la partecita que está afuera es esto que está aquí. ¿Qué le debo multiplicar para convertirlo en 4x al cuadrado? Entonces decimos, si esto es x y lo vamos a dividir entre 4x al cuadrado, esto nos da 4x. Y este 3, ¿qué le tengo que multiplicar para que nos dé 12x? Pues nos tiene que dar 3 más 12x serían otra vez 4x. Entonces, si vemos que este factor común, por eso se llama factor común, si este factor es igual, este es nuestro segundo factor, pero ya el de afuera. Esto nos daría 4x multiplicado por x más 3. ¿Ya? Cuando tenemos cada uno de estos factores, voy a borrar acá un momento. Cuando tenemos cada uno de estos factores, como ya sabemos, es una multiplicación. O sea que si yo multiplico esto por 0, todo da 0. Si yo multiplico todo esto por 0, da 0. O sea que si yo estoy multiplicando esto por 0, es como si tuviera una igualdad. Yo puedo tener dos igualdades. 4x es igual a 0. Y por aparte, x más 3 es igual a 0. Entonces lo que les dije al principio. Con la factorización o bajando el factor común, pasamos de una ecuación compleja de grado 2 a dos chiquitas de grado 1. Y ya sabemos que estas dos chiquitas las podemos resolver muy fácilmente con transposición y reducción. Entonces, 4x igual a 0. ¿Qué aplicamos? Transposición. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. Esto nos queda x es igual a 0 sobre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 da 0? Pues el mismo 0. O sea que el valor de x en nuestro primer valor es 0. Ahora, x más 3, transposición o reducción. Transposición, para pasar este 3 que está sumando, lo pasamos a restar. Esto nos queda x es igual a menos 3. ¿Qué significa? Que los posibles resultados para que esa igualdad se cumpla son x es igual a 0 o x es igual a menos 3. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontremos una ecuación incompleta mixta, la idea es sacarle el factor común, reducirlas a varias o dos o varias ecuaciones lineales sencillas, y ya la ecuación lineal sencilla pues simplemente la ejecutamos, bueno, la ejecutamos no, la resolvemos con transposición o reducción. ¿Listo? Entonces voy a colocarles otro ejemplo completo para contextualizar esto. 3x al cuadrado menos 6x más y es igual a 0. Este lo voy a hacer yo para que pongan mucha atención, por favor.
Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación. 3x al cuadrado, ay, qué pena. 3x al cuadrado más 6x igual a 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar a y b, ¿cierto? Entonces a es el número que acompaña el factor cuadrático, o sea, en este caso 3. El b es el número que acompaña el factor lineal, en este caso 6. Ojo, el a y el b, recuerden, son números. Ya tengo a y b, ¿listo? Ahora, vamos a sacar un factor común. ¿Qué número hay que divide el número más pequeño divide el número más grande? El factor común es 2. ¿Ya? Entonces tenemos que en común también de los dos factores siempre va a ser x, porque es una ecuación cuadrática y es una ecuación mixta. Significa que el número, el término independiente, el que no lleva x, nunca va a estar. Esto solamente se puede aplicar con las ecuaciones mixtas. Entonces ya teniendo el factor de división, tenemos que x más, porque está sumando, 2 es el factor común que está dentro de la división, dentro de los paréntesis, perdón. Ahora, voy a coger uno por uno. ¿Qué tengo que multiplicarle a este x que está aquí para volverlo 3x al cuadrado? Entonces tengo que multiplicarlo por 3x. ¿Qué número tengo que multiplicar el 2 para volverlo 6x? 3x. Hago mi validación. ¿3x es igual a 3x? Sí. O sea que este es el segundo factor común por fuera del paréntesis. ¿Y esto cómo quedaría? 3x por x más 2. Esta es la ecuación ya factorizada. Ahora, como ya tengo la ecuación factorizada, pasé de tener ecuaciones con incógnitas grado 2 a ecuaciones con grado 1. Todas estas x son en grado 1. Entonces lo que hago es que los separo. Los separo. 3x es igual a 0. Y x al cuadrado, perdón, x más 2 es igual a 0. Ya tengo mis dos ecuaciones lineales sencillas que derivan de una ecuación cuadrática más compleja. Voy a borrar aquí para poder tener espacio. Entonces ya voy a empezar a resolver una por una. 3x es igual a 0. Le aplico la transposición. El 3 que está multiplicando acá pasa a dividir. Esto me queda x es igual a 0. Ya tenemos el primer valor o el primer resultado para x. Ahora, x más 2 es igual a 0. Le aplicamos la transposición y el 2 que está sumando pasa a restar al otro lado y esto nos queda x es igual a menos 2. Significa que x es igual a 0 y x es igual a menos 2 son los, son los posibles resultados de la incógnita x para que esta igualdad se cumpla a través del proceso de factorización. Ojo, esto solamente funciona para las ecuaciones de segundo grado que son incompletas y mixtas. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo más complejo. 2x al cuadrado menos 12x es igual a 0. Voy a hallar el a y hallo el b. El a de 2x al cuadrado, que es el factor cuadrático, es 2 en positivo. Y el término lineal, ¿cuál es el número b o el número que acompaña el término lineal? Menos 12 con su respectivo signo, menos 12. Entonces tenemos a es igual a 2, b es igual a menos 12. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el factor común. Dividimos el más pequeño entre el más grande. ¿Qué número dividido 2 da menos 12? 6. Negativo. 2 por menos 6 es igual a menos 12. ¿Qué
¿qué más tenemos en común? Siempre vamos a tener en común las x, porque es una ecuación cuadrática. O sea que nuestro primer factor común, lo que está por dentro del paréntesis, es x y el factor de división, menos 6. Ahora, ya teniendo x menos 6, vamos a decir que tengo que multiplicar este x para volverlo 2x al cuadrado. Eso hay que multiplicarlo por 2x. Y este menos 6, ¿por qué tengo que multiplicarlo? Para que se vuelva menos 12x. 2x. Cuando estos dos factores son iguales, se cumple esta igualdad, ya tenemos nuestro factor común de la parte de afuera del paréntesis. ¿Esto qué nos da? Nos da 2x multiplicado entre paréntesis x menos 6. Entonces, ya tenemos unas ecuaciones lineales sencillas derivadas de una ecuación cuadrática un poco más compleja. ¿Qué hacemos ahorita? Voy a borrar aquí para tener espacio. Igualamos cada múltiplo a 0. Entonces, en este caso sería 2x es igual a 0. Y x menos 6, o sea, los factores, es igual a 0. Y empezamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Con la reducción y la transposición. Entonces, 2x es igual a 0. El 2 pasa a multiplicar acá al otro lado, a dividir, perdón. Y 0 sobre 2 da 0. O sea que el primer resultado de x es igual a 0. X menos 6 igual a 0. El menos 6 que está restando pasa al otro lado a sumar. O sea que x nos queda igual a 6. Y estos son los posibles valores de resultado que puede coger la x en la incógnita de esta ecuación para que la igualdad se cumpla. X es igual a 0 y x es igual a 6. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de cómo podemos hallar la respuesta o la solución de una ecuación incompleta mixta. Ojo, esta metodología solamente funciona con las mixtas. Significan que las que no tienen el valor de la C, del término independiente, es igual a 0. ¿Listo? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta el momento? Continuamos. Ahora, ya vimos la forma de resolver las ecuaciones incompletas o las mixtas, ¿cierto? Pero también nos hace falta resolver las ecuaciones completas. Entonces, la ecuación completa se resuelve, como les dije al principio, con la fórmula general. ¿Qué características tiene esta fórmula general? Que esta fórmula general sirve para cualquiera de todos los tipos de ecuación. Ya sea mixta, o sea, ya sea incompleta mixta o incompleta pura. ¿Ya? Simplemente que ¿por qué se explica en la ecuación completa? Porque la ecuación completa sí no tiene forma diferente, así como la de factorización, para poder resolverla. Cuando nosotros veamos que la ecuación tiene A, tiene B y tiene C, de una sabemos de que esa ecuación se tiene que resolver por la fórmula, obligatoriamente. Entonces, en este ejemplo que estoy mostrando aquí en pantalla, 5x al cuadrado más 3x más 2 es igual a 0. ¿Cuál es el valor de A? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál es el valor de A? ¿Cuál es el número que acompaña el término cuadrático? 5. Es correcto, 5. Muy bien. ¿Cuál es el valor de B? El número que acompaña el término lineal. 3. 3. Es correcto. ¿Y cuál es el valor que acompaña el término independiente? O sea, la C. 2. Es correcto, 2. Entonces, cuando somos capaces de hallar el A, el B y el C y nos damos cuenta que tanto A como B como C son diferentes a 0, es una fórmula o es una ecuación completa. ¿Listo? Y las ecuaciones completas se resuelven de esta forma, con esta ecuación. La ecuación es simplemente reemplazar
Este A se reemplaza aquí donde dice A, se reemplaza donde dice A, el B se reemplaza donde dice B, se reemplaza donde dice B, y el C se reemplaza donde dice C. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejemplo de esa ecuación, de esa fórmula, perdón. Dame un segundo, por favor. Bueno, entonces, ecuación completa, x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Ayúdenme con esta parte. ¿Cuál es el valor de A de esa ecuación? Recuerden, cuando veamos el término cuadrático solito, el valor de A es 1. Muchas gracias, Oscar. El valor de A es 1. Cuando el término cuadrático esté solito, el valor de A es 1. El término B, ¿cuál es el valor del término B? 2. Menos 2. Recuerden los signos, por favor, no se van a equivocar. Menos 2. Menos 2. Y ahora, ¿cuál es el valor del C? Del número. 1. El número que acompaña el término independiente es 1. Es correcto. Entonces, ya teniendo 1 menos 2 y 1, vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Cómo dice la fórmula general? X es igual a menos B. Entonces, B ya es negativo, ¿cierto? B es negativo, lo cerramos aquí en un paréntesis. Ahorita lo despejamos. Más o menos, dice la fórmula, más o menos, la raíz de B al cuadrado. De una vez hagámosla. B al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 por menos 2? Menos 4. No, 4. Acuérdense que cuando multiplicamos dos números negativos siempre da positivo. Entonces, menos 2 por menos 2 da 4. Menos. La fórmula dice, la fórmula está acá abajo. Menos 4 por A por C. Entonces, menos 4 por A, o sea, por 1, y por C, que es otro 1. Sobre 2 por A. Y A vale 1, o sea que esto es sobre 2. Vamos a empezar a despejar. Entonces, este menos 2, esto es igual a 2, positivo, más o menos raíz de 4 menos 4 por 1 por 1, esto da 4. Y 4 menos 4 da 0. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0? Pues un mismo valor, 0. Todo esto está dividiendo sobre 2. O sea que si seguimos despejando, esto nos da 2, 0, pues ya aquí en este caso del 0 no existe un 0 negativo y un 0 positivo, ¿cierto? El 0 es un número único, o sea que ni sumamos ni restamos. 2 sobre 2. Y despejamos teniendo que x es igual a 1, que es la división de 2 sobre 2. O sea que esta ecuación, a pesar de ser una ecuación completa, de ser una ecuación cuadrática, solamente tiene un posible resultado, que en este caso sería 1. Si ven que es mucho más fácil este tipo de ecuaciones, completas o la fórmula, que la mixta o la pura, porque simplemente el trabajo aquí es hallar A, B y C, se reemplaza en la fórmula y ya se empieza a sumar y a restar los números. No tenemos variables, no tenemos que sacar factor común ni nada de eso. Y esta fórmula aplica para todos los tipos de ecuaciones de segundo grado. ¿Qué significa? Cuando encontremos que el mayor exponente de la variable está de grado 2. Bueno, muchachos, ¿alguna duda o pregunta de estas ecuaciones de segundo grado? No, profe. Súper. Entonces, muchachos, esto es todo por hoy. La clase pues la aceleré un poquito para poder terminar a tiempo. Me disculpan el retraso. Porfa, estén muy pendientes del grupo del WhatsApp.
Voy a mandarles ahorita más rato un ejercicito para que estén repasando. Mientras, no sé si ya alguno de ustedes todavía no tiene acceso a la plataforma. No, profe, ninguno, todavía no hay acceso. Ah, bueno, listo. Entonces, esperemos que de aquí a mañana, a la otra semana, tengamos acceso a la plataforma para poder subir las actividades a la plataforma. ¿Listo? Entonces, Bueno, profe, muchas gracias. muchachos, no queda más sino desearles un feliz resto de día. Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí.